Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, a ti y al público que nos escucha también. Buenas tardes a Osvaldo. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias, Víctor. Osvaldo Zavala, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, un placer estar aquí. Un saludo a Víctor y a Ricardo que veo que se está incorporando y pues al público que nos escucha. Así es, gracias. Los veo nos veo los tres, Víctor, Osvaldo y yo, ya muy protegidos contra el frillito, ya está pegando el frío. Víctor. Sí, es así, ¿eh? Ya estamos por acá sorteando los fríos, aunque ahora ya acá en la Ciudad de México salió el solecito y bueno, ya sabes, el sol es la cobija de los pobres, ¿no? Así es. ¿Y tú, Osvaldo, cómo andas? ¿Sigues en Nueva York? Estoy ahora cerca de Washington y con una temperatura estuvimos anoche a -2, entonces sí he estado fresquecito por acá. En cambio, vean a Ricardo Ravelo que anda por lugares calientitos, casi primaverales. Ricardo, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Sí, pues por acá, por esta zona, hay un poco de calor, 28, 30 grados, pero bien, ya seguramente en unos días me regreso allá al frío de la zona del altiplano. Bueno, está bien. Les comento a los tres, tenemos un tema que no necesita mayor presentación, que es el del General Cienfuegos, con todos los detalles, todos los incidentes que ustedes que ustedes conocen y de los cuales pues los invito a que hablemos con la extensión que el caso requiere. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas en lo general de lo que hemos estado viviendo? ¿Qué te parece positivo? ¿Qué negativo? ¿Qué rescatas? ¿Qué criticas a fondo de lo que está pasando en este tema? Mira, es una pregunta de verdad que muy abierta. Lo primero que hay que decir es que es un hecho sin precedentes, ¿no? Eso es muy obvio. Lo segundo es que hay que mencionar que lo que ya sabíamos es que en la acción de las agencias estadounidenses, del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de muchas instancias del aparato de procuración de justicia en el país del norte, bueno, es un hecho que ellos también en ocasiones la preponderancia de la política es fundamental. Lo otro es que aquí valdría la pena preguntar quién gana y quién pierde. Esta primera aproximación la hago pues de una manera fragmentaria por el caso, por el tiempo que tenemos, ¿no? A mí me parece que lo que habría que señalar es que, bueno, la pérdida es en términos del apego a la ley en lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? No hay duda de que esto también es un golpe político para la DEA. Eso por el lado de Estados Unidos. Y esto, bueno, pues esto tendrá consecuencias. En el lado mexicano, ¿quién pierde? Bueno, sin duda pierde todos aquellos que estamos convencidos de que si bien la actuación del general Cienfuegos, presunto culpable de delitos presentados con toda una carga de pruebas incluidas en 700 páginas, indicaban su presunta culpabilidad que ya había avalado un jurado. Entonces, bueno, perdemos todos aquellos que pensamos que nos encontrábamos ante un momento determinante en términos de la aplicación de la ley. Esto es muy importante porque al final de cuentas yo me pregunto hasta dónde llegará la investigación en México, hasta dónde llegará el posible juicio, las preguntas, los elementos presentados, la discusión de las pruebas serán tan profundas como pudo haber ocurrido en Brooklyn. Esa es una pregunta abierta, ¿no? Ahora, ¿quién gana? Yo creo que quien gana sin duda es el sector más oscuro, el sector que establece sin duda vínculos con la mafia del poder, pero no la mafia del poder solamente en términos económicos, sino la mafia del poder en términos de acción política, de vinculaciones con el crimen organizado, este sector oscuro que de alguna manera se opone a la transformación del país, porque al final de cuentas la duda está sembrada. ¿Será este el camino a la impunidad? Y luego también habría que preguntarse si de verdad este hecho vulneró a la institución del ejército o puso en evidencia
hechos que muchos de nosotros hemos conocido, de lo que hemos sabido, incluso que se han documentado. Entonces, creo que este sector se ve beneficiado de este hecho. Una operación diplomática inteligente, sí, una operación diplomática inteligente, pero tampoco sabemos qué ocurrió. Hay una historia oculta tras estos hechos que vale la pena empezar a contar, y esa historia tiene que ver sin duda con la presión que al gobierno de López Obrador ejerció este sector del ejército, ¿no? En alianza, sin duda, con lo que podemos considerar un sector más liberal que apoya la Cuarta Transformación. Sí. Pero al final de cuentas, nos preguntábamos hace algunas semanas en el aire y luego nos quedamos platicando nosotros tres, ¿qué podía pedir el ejército? ¿Qué podían pedir las Fuerzas Armadas a cambio de su presencia, preponderancia en este régimen? Hay más de 310,000 efectivos dispersos en todo el país, solo en labores de seguridad. Habría que contar otro tipo de labores. ¿Qué podría pedir? Sí. Pues sin duda lo que pide es esta fuerza política que ha mostrado en estos hechos. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Osvaldo Zavala, ¿qué te parece la repatriación, el desistimiento de Estados Unidos, la repatriación del general Cienfuegos? ¿Positivo, negativo? ¿Qué nos dice sobre esto, Osvaldo? Pues mira, yo creo que este caso puede ser pensado en dos vertientes. Primero, como una oportunidad para replantear la extraordinaria impunidad que ha gozado históricamente el ejército en el supuesto combate al narcotráfico, con algunas excepciones, por supuesto, que hemos visto recientemente con detenciones de militares. Pero también creo que es una oportunidad para replantear la legitimidad en general de la guerra contra el narco y la relación de México y Estados Unidos en este rubro, ¿no? Entonces yo primero quisiera notar que pues la repatriación del general Cienfuegos nos hace ver cómo en los intereses estratégicos de Estados Unidos siempre prevalece, ¿no?, esta cuestión geopolítica antes que el mero combate a los traficantes. La guerra contra el narco tiene que ver menos con capturar a los traficantes que con este intervencionismo estadounidense que siempre instrumentaliza el tema como forma de presión, ¿no? Entonces, en este punto, pues vimos que el Departamento de Justicia desestimó la investigación de la DEA, retiró los cargos, que además, como ya habíamos dicho en alguna mesa anterior, pues reciclaban estas insistentes narrativas de los años 80, ¿no? La figura del padrino, este caso que además muy nebuloso, ¿no? Donde se le acusaba al general de relaciones con un supuesto cártel H2 de segundo orden, criminales de segunda fila, que sin embargo habrían tenido al parecer un contacto personal con el padrino, pues que no deja de ser inverosímil. Pero más allá de esto, el gobierno estadounidense parece haber entrado en abierta contradicción con su propia narrativa de la guerra contra el narco. Esto es muy paradójico porque, como yo pues he mencionado antes en estas mesas, el interés geopolítico intervencionista estadounidense es el que concibió originalmente la idea, ¿no?, de la guerra contra el narco desde los años 70 del presidente Nixon o 80 con el gobierno de Ronald Reagan. Se configuró esta idea de hacer una guerra global contra el narco. Y pues es una agencia como la DEA la que fue creada precisamente para actuar sobre esta lógica y que ahora pues está desestimada, pues hecha a un lado por el propio Departamento de Justicia que la comanda, ¿no? Entonces, en este sentido, la DEA me parece que se ha comportado como este perro demasiado bien entrenado, ¿no?, que comenzó a morder a los colaboradores de la supuesta lucha contra el narco, y entonces es el mismo Departamento de Justicia el que tiene que desestimarlo, ¿no? Ahora, ya hablando propiamente del acuerdo, me parece que es muy interesante y muy importante subrayar, ¿no?, cómo México pues logra hacer hablar a Estados Unidos del respeto a la soberanía de México, que eso me parece extraordinario. Un país como Estados Unidos, pues que solo habla de soberanía cuando habla de su propio intervencionismo, cuando habla de sus propios intereses. ¿Creíble, Osvaldo, que Estados Unidos nos prodigue tanto reconocimiento solo porque el canciller fue y le planteó un hecho fundado en el derecho y la razón, y Estados Unidos dice, es cierto, reconozco y reculo? No, desde luego que esto es una, digamos, el resultado de una operación diplomática, una operación
política binacional que no tenemos bien a bien todos sus contenidos, pero sí por lo menos sus significados, ¿no? O la manera en que se ha querido significar. Entonces me parece importante, ¿no? Por ejemplo, cómo el presidente López Obrador habla de que Estados Unidos rectificó, o sea, es decir, parece que México corrigió al gobierno de Estados Unidos en esta cuestión, y que además se hizo sin exigir nada a cambio, al parecer, ¿no? Sin condicionar el regreso del general Cienfuegos. Ni siquiera se le condiciona a México de enjuiciar al general. Se dice que se investigará, como ya ha dicho el propio canciller Ebrard, pero parece que no hay un condicionamiento. Yo también quisiera notar que quienes firmaron este acuerdo, Gertz Manero y el procurador estadounidense William Barr, es insólita también esta relación, porque ambos pertenecen a una larga historia binacional de cuestiones de narcotráfico, ¿no? Como sabemos, Gertz Manero, que fue uno de los articuladores de la Operación Cóndor en el caso mexicano, y William Barr, que fue, entre muchos hitos de su historial, fue consejero legal del presidente George Bush padre, que en octubre del 89 redactó un memorándum muy notorio que justificó la invasión a Panamá. Este memorándum fue uno de los documentos más controversiales de la época, que básicamente autorizaba al gobierno estadounidense a invadir y a vulnerar la soberanía de otros países para secuestrar literalmente a funcionarios corruptos, como terminaron luego haciendo unos meses más tarde con Manuel Antonio Noriega. Entonces me parece increíble, ¿no?, que estos dos personajes, ¿no?, que pues han estado involucrados en momentos donde la soberanía de México pues dudosamente ha sido respetada o invocada, o incluso donde se habla abiertamente de vulnerar la soberanía de otros países, como en el caso de William Barr, sean quienes ahora hayan llegado a este insólito acuerdo. Claro. Entonces, creo que esto es importante, pues, porque, digamos, pareciera, y esto es con lo que yo empezaría esta discusión de hoy, que el presidente López Obrador está intentando, por lo menos, no sabemos si esto realmente llegue a un fin, o digamos, si esto sea posiblemente parte del proceso, pero pareciera que está replanteando la relación entre México y Estados Unidos y la idea de la cooperación, menos como una relación de subalternidad y de dominación, y más como una dialéctica de poder, ¿no? Si es cierto, como ha reportado el New York Times, incluso, o el Washington Post, o la corresponsal Dolia Esteves, México amenazó con reducir el número de agentes de la DEA, con suspender extradiciones, con suspender los programas de cooperación. El canciller Ebrard dice que no están tomando dinero de la iniciativa Mérida, ¿no? Es decir, se están distanciando, o están poniendo, digamos, una serie de tensiones con esta relación binacional de cooperación. Si te parece, Osvaldo, vamos a darle una repasadita a ese tema de la amenaza o la advertencia del retiro de la DEA, si quieres, en una segunda ronda, Osvaldo. Bueno, gracias. Empezamos con eso. Sí, señor. Gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas? Digo, ya no necesito darle mayor contexto al asunto. ¿Qué opinas sobre todo esto, Ricardo? Bueno, mira, hay varios puntos que pues son bastante contradictorios. Primero que nada, yo diría, por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado y ha planteado su distanciamiento con el expresidente Enrique Peña Nieto, a grado tal de que pues hay investigaciones contra la corrupción que se prohijó en aquel sexenio, y ahora aparece como el principal defensor de un militar acusado de narcotráfico, que fue el segundo hombre más poderoso en el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Dónde estamos parados? ¿Hay realmente un contubernio con el pasado, o realmente hay una distancia marcada? Esto no queda claro, más bien genera confusión estos dos discursos que plantea la Cuarta Transformación en los hechos. Punto número 2, hago una precisión. Este caso de Cienfuegos sí tiene precedente. No es el único caso en el que queda en evidencia que la justicia en Estados Unidos se negocia, de que de la misma manera como integraron un expediente por crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de drogas contra Cienfuegos, que sirvió incluso por ser tan contundente para negarle la fianza, porque además dijeron que era un proclive a la fuga. Finalmente terminen negociando
en aras de la cooperación bilateral, terminan negociando y anulan los cargos contra Cienfuegos. Sí tiene precedente el caso, donde ya esta justicia norteamericana también se prestó a anular un expediente criminal. Hay que recordar el caso de Arturo Durazo Moreno, en el gobierno de José López Portillo, que ya estaba siendo investigado en Estados Unidos por narcotráfico. Había un voluminoso expediente, y en aquel momento López Portillo le pidió al gobierno de Estados Unidos anular la investigación, dejar totalmente impune el caso, porque de otra manera López Portillo no lo podía nombrar jefe de la Policía y Tránsito en la Ciudad de México. Y así ocurrió. Ese es un antecedente de que la justicia también en aquel momento se negoció. Otro punto que creo que vale la pena es, finalmente, en calidad de qué llegó Cienfuegos a México. Si aquí ya no hay investigaciones contra él, bueno, la DEA retira los cargos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos retira los cargos. Finalmente llega a México, donde no hay investigación, pero hay el compromiso de que la Fiscalía General de la República lo va a investigar. Entonces entendemos que la calidad de Cienfuegos en este momento es de indiciado, pero no hay ninguna medida cautelar. Es decir, no hay una medida por ejemplo, para tenerlo bajo vigilancia. Tampoco se determinó llevarlo a una casa de seguridad de la PGR, de la Fiscalía, mientras esta investigación se desarrolla. A mí me parece, digamos que, y esta es una opinión muy personal, de que a Cienfuegos lo trajeron a México para liberarlo. Y coincido con lo que declaró en una nota en la que aparecen unas declaraciones del general José Francisco Gallardo, un conocedor de cómo opera el ejército internamente, de que en efecto hay una cofradía, hay un alter ego, hay una estructura de élite dentro del ejército que tiene el control, que ejerce mucha presión, y que obviamente, pues, si no doblaron al presidente López Obrador, pues por lo menos sí le hicieron ver, le pidieron su intervención directa para liberar a un personaje cuya detención pues se constituyó en una verdadera afrenta contra el ejército, y que puso en evidencia lo más grave de toda esta corrupción, que es la posible participación directa de la Secretaría de la Defensa Nacional en todo el negocio del narcotráfico en México, y cuyos intereses obviamente también están involucrados en todo esto el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué sabe Cienfuegos? ¿O qué le deben a Cienfuegos? Son las preguntas que yo haría, que todavía en este momento no tienen respuesta. Bien, muchas gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, con el tema que planteó Osvaldo Zavala y que me parece que es muy pertinente, ¿México puede plantarse frente a Estados Unidos para decirle que si no se respeta un tema como el del general Cienfuegos, México podría suspender las labores de cooperación internacional, votar a la DEA de México? Digo, ¿eso tendrá antecedentes? ¿Se puede hacer? ¿Qué sucedería? No sé si en la lógica de las relaciones asimétricas entre México y Estados Unidos quepa una hipótesis sensata sobre esto. ¿Qué opinas, Víctor? Mira, la verdad de las cosas es que yo lo veo difícil, ¿no? Yo creo, y hemos hablado aquí de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, ¿no? En relación a este proceso de seguridad que al final de cuentas es el control del territorio para la extracción de productos naturales. O sea, volvemos al viejo esquema del colonialismo que no ha pasado, ¿no? Creo que esto reviste otros intereses, otras acciones. No quiero parecer, digámoslo así, presentar hipótesis extrañas en relación a ello, pero creo que la presencia de la DEA y la presencia de las agencias de Estados Unidos ha sido constante en nuestro país y va más allá de los acuerdos celebrados. Uno quisiera creer en esta argumentación, uno quisiera creer en estas posibilidades, pero también habría que situar en contexto, ¿no?, esta realidad.
Al final de cuentas, a mí me parece que había un compromiso político por parte del propio Trump con López Obrador, y aunado a la presión ejercida por ese sector del ejército mexicano, ese compromiso político por parte de Trump pudo cobrar esta realidad. Al final de cuentas, habría que pensar qué pidió a cambio de esta no liberación. Esto es muy importante también señalarlo. No es lo mismo la manera en que regresa a México el general Cienfuegos después de haber estado ayer ante la juez en Brooklyn, y la juez señalando que confía en que se lleve a cabo una investigación, y el fiscal a cargo hablando de la solidez de las pruebas, que regresar con una serie de pruebas sobreseídas, o una acusación sobreseída. Las pruebas fueron desestimadas y hasta donde sabemos se inicia en México una investigación. El tema de la influencia política, económica, de la dependencia de México en Estados Unidos es un tema grave. La gran pregunta es si de verdad la voluntad política de Andrés Manuel López Obrador será capaz de mantener una relación distinta con estas agencias de Estados Unidos, con estos intereses, con esta fuerza militar en muchos sentidos que padecemos, con esta estrategia que sigue siendo la militarización, aunque no se llame la guerra del narco. Es decir, ¿será capaz la voluntad política de López Obrador en otro ámbito de ideas de ir en contra de esta estructura de poder que establece en México un poder fáctico por parte del crimen organizado, y los beneficios no solamente en el ámbito del narcotráfico y el delito, sino los beneficios económicos y políticos en otros muchos ámbitos? Ese es, me parece que el tema central. No podemos saberlo, no podemos saberlo. De lo que sí tenemos evidencias muy claras es de esa presión por parte de este sector del ejército, y también tenemos evidencias muy claras de la constante presencia de la DEA en nuestro país, y también tenemos evidencias del establecimiento de una línea de acción de la que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que se definió en una etapa como guerra del narco, y ahora no se define como tal, pero continúa. Y continúa con la presencia de más de 350,000 integrantes de las fuerzas de la Armada, de las Fuerzas Armadas de este país, en labores de seguridad. Muchas gracias, Víctor. Pues Osvaldo Zavala, el tema que tú mismo propusiste, ¿qué onda con la DEA? ¿De veras México podría expulsar? ¿Hay antecedentes de algún país que se haya atrevido a romper convenios, acuerdos de cooperación para la seguridad nacional en una vecindad como la nuestra con Estados Unidos? ¿De veras le podemos decir a Estados Unidos, rompemos los acuerdos de cooperación en materia de seguridad, de terrorismo, de drogas? En fin, esta narrativa, ¿qué te parece, Osvaldo? No, sin duda es muy compleja y nunca vamos a tener toda la información necesaria para verdaderamente analizarla a fondo, pero creo que es importante pues notar que en los eventos que hemos visto de estos últimos días pues sí han pasado cosas verdaderamente inusuales, ¿no? En el curso de unas semanas, según el propio gobierno estadounidense, México pasó de ser un país poco confiable en el tema del narco. Por ello no informaron, por ejemplo, la Cancillería de la orden de aprehensión en contra del general Cienfuegos en Estados Unidos, y ahora pasamos a ser un país confiable, incluso en su capacidad de juzgar a funcionarios supuestamente corrompidos por el narco, y con acusaciones después de una larga supuesta investigación que hizo la DEA, que creo que llevó más o menos 10 años en integrarse, ¿no? Entonces, si esto es así, pues claramente estamos viendo por lo menos un movimiento dialéctico en la cooperación binacional, en la relación diplomática entre México y Estados Unidos. El propio Arturo Sarucán, ¿no?, decía en una entrevista que México de pronto muestra que su política exterior tiene dientes,
¿no? Los medios de comunicación más mainstream, ¿no? El New York Times, el Washington Post, todos hablan de un cierto logro diplomático en todo esto. Ahora, yo me pregunto todo esto no para celebrar necesariamente el regreso del general Cienfuegos como una victoria o como algo positivo necesariamente para el presidente López Obrador, pero sí me parece importante destacar que en esta decisión va toda una tensión que ya tenía tiempo gestándose entre México y sobre todo quienes llevan la batuta de la guerra contra el narco en Estados Unidos, más específicamente la DEA. La DEA ha estado insistiendo en que México no está cumpliendo con sus acuerdos de colaboración. De hecho, han dado muchas declaraciones ahora con el retiro de cargos en contra de General Cienfuegos, de que México básicamente facilitó todo un andamiaje de investigación que ellos habían logrado y que se sienten verdaderamente ninguneados por el propio gobierno estadounidense. Entonces, me parece que esto es muy importante, pues pareciera que independientemente de si es posible o no, digamos, nivelar el juego, que yo creo que no lo es posible, desde luego, estamos ante la potencia global como vecinos, pero sí por lo menos México logra establecer una relación dialéctica en esta complicadísima agenda binacional y además de un modo coherente, pues cuestionando la lógica de la guerra contra el narco, ¿no? De nuevo, esto sin celebrar necesariamente como una victoria política para el gobierno de López Obrador, simplemente señalando que aquí hay una clara tensión que explicita el mismo gobierno estadounidense y las propias agencias de ese país. Bien, gracias Osvaldo. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Podemos votar de veras a las agencias como la DEA? ¿México puede ponerse al tú por tú con Estados Unidos y decirle, si no aceptas esto, adiós a los convenios de cooperación en materia de seguridad nacional, de terrorismo, de drogas, en fin? ¿Qué opinas, Ricardo? Mira, Julio, sí se puede, sin duda, y ha ocurrido. En el continente hay por lo menos antecedentes de gobiernos que, por ejemplo, recuerdo el caso de Bolivia en 2008, expulsó a todos los agentes de la DEA de Bolivia, ya era presidente Evo Morales. Es una medida a la que él recurrió y bueno, llama la atención que López Obrador haya digamos, tomado este argumento como presuntamente como una amenaza para el caso Cienfuegos. Pero en aquel momento en Bolivia, los agentes de la DEA, según lo que argumentó Evo Morales, estaban llevando a cabo investigaciones, espionaje, y presuntamente financiaban a grupos criminales con dinero estadounidense. Cuando esto realmente fue acreditado, Evo Morales les fijó un plazo de 3 meses para que todos los agentes de la DEA salieran del país. Entonces se ha podido, pues, en el caso de México ha sido un secreto, ha sido tabú casi el hecho de la información respecto de cuántos agentes de la DEA operan en México. La información la tiene la Cancillería. Oficialmente dijo Ebrard que eran 50 y que no han cambiado, lo dijo ayer o antier. Bueno, hay otro dato, por lo menos en el libro de Esquivel, de Jesús Esquivel, que publicó recientemente la DEA en México, él plantea que por lo menos había 300 agentes, y por otro lado, que andaban armados y tenían libertades que no estaban consideradas en el acuerdo de cooperación. Llevaban a cabo investigaciones, intervenían en las capturas, intervenían en los interrogatorios. Yo, por ejemplo, he analizado muchos expedientes de la antigua PGR, por ejemplo, donde los implicados en actos de delincuencia organizada pues declaran que fueron interrogados por agentes de la DEA, torturados por agentes de la DEA. Obviamente hay una participación ahí por parte de militares, en aquel momento la Policía de Investigación a cargo de la PGR y agentes de la DEA. Era ampliamente conocido también que la mayor parte de las investigaciones de orden criminal que desahogaba la antigua PGR eran asuntos que les ponían en suerte la Agencia Antidrogas norteamericana, y obviamente estaban en todos lados. Aquí platicamos el otro día el tema de
de Nahum Acosta cuando estaba siendo investigado por sus vínculos con Arturo Beltrán Leiva. Bueno, fue un caso que la DEA le puso en la mesa a Santiago Vasconcelos y les ordenaron, en esos términos me lo dijo Vasconcelos, nos ordenaron intervenir todos los teléfonos de la Presidencia de la República para conocer cómo está, a qué nivel estaba la infiltración del narcotráfico en el gobierno de Vicente Fox. Entonces, bueno, la DEA ha tenido una manga ancha amplia aquí en México. No les han restringido ningún tipo de actividades, se han atrevido absolutamente a todo. Hay que recordar, por ejemplo, cuando se llevaron al doctor Álvarez Machain secuestrado, sí, caso Camarena, luego, digamos, capturaron al tigrillo de los Arellano Félix en aguas nacionales y luego se lo llevaron hacia otra zona marítima donde dijeron que andaba navegando en aguas internacionales. En fin, el caso García Ábrego, pues también vinieron por él y se lo llevaron sin que mediara ningún cuestión diplomática, si era extraditado o no. En fin, cuando ellos han querido intervenir, realmente nunca han respetado la soberanía, jamás han tenido este prurito de respetar las relaciones con México. Ellos llegan, se llevan a los personajes y se acabó, ¿no? Y así fue el caso Cienfuegos. Lo que aquí me llama la atención es que, digamos que ellos reconocen que hubo violaciones, por la forma en que lo detuvieron. El gobierno mexicano se dice agraviado porque no les notificaron ni les compartieron información respecto de cómo iba la investigación, pero lo que no se ha dicho es que realmente los delitos no sean reales, ¿no? O sea, las acusaciones ahí están, el expediente ahí está. Estados Unidos finalmente retira los cargos, pero ahí hay evidencias que la DEA en su momento dio a conocer cuando la detención, cuando le leyeron los cargos a Cienfuegos, pues había grabaciones, hay mensajes de texto directamente del general con el líder del cártel H2, entre otras evidencias, lavado de dinero, tráfico de drogas. Y bueno, va a ser muy interesante. En este momento es muy difícil anticiparnos a un resultado de la investigación, pero las respuestas se van a ir dando conforme la Fiscalía General de la República desahogue sus propias investigaciones con base en este expediente. Se espera que, bueno, este es un tema muy sensible, políticamente bastante sensible, que Gertz Manero tendrá que trabajar muy a fondo para llevar a cabo una investigación. Ahora, no es lo mismo que Cienfuegos esté en Estados Unidos y la PGR haya llevado a cabo una investigación abierta en México, que ya ahora que Cienfuegos está en México, arropado por la élite militar, que bueno, como se sabe, pues tiene muchísima influencia en el gobierno de la Cuarta Transformación. De ahí las dudas de que realmente esta indagatoria pueda concluir con un militar encarcelado. Bien, gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, se acaba de publicar que demócratas, miembros del Partido Demócrata, han enviado una carta a Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, diciéndole que en el caso Cienfuegos es donde la Cuarta Transformación va a tener la oportunidad de demostrar la autenticidad y eficacia de su compromiso contra la corrupción y la impunidad. Víctor, ¿crees que yo titulé mi columna de anteayer, La manzana envenenada? ¿Crees que a fin de cuentas le estamos abriendo las puertas a la supervisión desde Estados Unidos? Y no se diga si se reconoce el triunfo de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Estamos abriendo la puerta para que nos fiscalice ahora Estados Unidos para ver cómo llevamos el caso Cienfuegos. Mira, lo que pasa es que esa fiscalización lamentablemente ha existido. Ya ocurre, claro. Ya se da, exactamente. Yo creo que esa fiscalización lamentablemente es una constante, ¿no? Sobre todo desde la década de los años 80, me parece que de manera determinante en la época de Salinas se da claramente, ¿no?
Lo otro es que, bueno, mira, yo creo que también hay que poner este asunto del caso Cienfuegos en un contexto más amplio, ¿no? Y incluso en términos de los casos vinculados al tema de la corrupción y de la corrupción política, ¿no? Que habría que agregar eso, es corrupción política, ¿no? Y es narcopolítica también. Y en ese sentido, este caso está relacionado sin duda con el caso Lozoya. No cabe duda que forman parte del mismo engranaje de la forma en que operó el sistema, el establishment, la maquinaria del poder, como queramos llamarlo, ¿no? Está también el caso de Rosario Robles, en términos estrictamente de los casos que lleva la Fiscalía General de la República, aunque también está el caso Duarte de Chihuahua y el caso Duarte de Veracruz, que también lo lleva la Fiscalía General de la República. En ese contexto, y bueno, mira, de verdad, yo creo que también hay que reconocer, y yo hablaba de la voluntad política, ¿no? A mí me parece que en relación al caso Lozoya, uno de los grandes temas que ha mencionado López Obrador una y otra vez como una línea central es esa purificación de la realidad social en México, e incluso utiliza el término purificación, y me parece que este caso de alguna manera corresponde a ello. ¿Es una manzana envenenada? Sí, tienes toda la razón, es una manzana envenenada, porque aquí habría que ver los antecedentes históricos, y eso pues es inevitable, ¿no? De la procuración y del aparato de procuración, de investigación, de procuración de la justicia y de investigación en México. Habría que ver esos antecedentes también en términos si la investigación lleva a que el general sea presentado como detenido, se libere un orden de aprehensión y sea sujeto a proceso. Bueno, también habría que ver los antecedentes del sistema judicial mexicano. Lamentablemente esos antecedentes te dejan mucho que desear, y ante ello, pues viene la voluntad política, viene la propuesta de echar a caminar a esa elefanta reumática de la que habla López Obrador, que es el sistema mexicano, ¿no? En este caso de procuración de justicia. A mí me parece que ese es el gran reto. Y luego lo otro, bueno, al final de cuentas, una investigación como la que realizó la DEA, un proceso como el que se iba a llevar a cabo en Brooklyn, sería determinante en términos no solamente de las pruebas que se presentaran, sino de lo que ahí se escenificara, se preguntara, los testigos que iban a presentarse. Indudablemente, la investigación que llevará a cabo la Fiscalía General de la República en esos términos tendrá otro carácter, estará matizada sin duda, y bueno, de verdad habría que ponerse en los zapatos, ¿no?, de Gers Manero. Porque al final de cuentas Gers Manero funciona y opera con todo un aparato de poder. Sí. Habría que ponerse en términos de los ministerios públicos que podrían llevar a cabo esta investigación y reconocer las presiones que pueden enfrentar de todo tipo. Estamos hablando, como lo señala Ricardo, de una élite militar de un amplio poder. Y además de una institución, que eso es el gran tema también, hasta dónde López Obrador y su voluntad política afectarán los intereses de uno de sus principales aliados en el proyecto de la Cuarta Transformación. Claro. No hablamos del ejército colombiano, del ejército cubano, no hablamos del ejército venezolano, hablamos del ejército mexicano, con esta historia que, bueno, yo reconozco personalmente que no soy simpatizante de las Fuerzas Armadas y menos del ejército mexicano, porque desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, y lo voy a decir con todas las palabras, tiene las manos manchadas de sangre y además es partícipe de la corrupción que ha generado graves problemas a este país en el ámbito del narcotráfico y en muchos otros, ¿no? Gracias, Víctor Ronquillo. Osvaldo Zavala, manzana envenenada a la devolución de Cienfuegos a México y a su sistema judicial, por un lado, y por otro, es una oportunidad para ajustes de cuentas, apretones de tuercas de Joe Biden a México, si es que llega Joe Biden, como todo indica, a consolidarse como el próximo presidente de Estados Unidos.
Pues sí, yo creo que ambas cosas y con ciertos matices que agregaría, ¿no? Primero, pues esta fiscalización y el humillante intervencionismo estadounidense del que hablaba Víctor hace un momento, pues siempre ha sido el mecanismo de cooperación binacional entre México y Estados Unidos, que pues lo que era más bien se estructuraba como una relación de sumisión de México ante los lineamientos estadounidenses, que cuestionaba y hasta se abrogaba el derecho, recuerdan, de certificar los esfuerzos de México en el combate al narcotráfico, como se hizo durante un par de décadas, ¿no? Desde finales de los 80s. Ahora, con el gobierno de Biden, me parece que esa fiscalización tal vez se habría hecho por medio de la presión política que habría generado el juicio o el proceso que en general que se le siguiera a Cienfuegos en Estados Unidos. Y ahora no, digamos, la presión se tendría que ejercer de otro modo, porque México ahora pues tiene la oportunidad de investigar al general en sus propios términos y sin las condiciones impuestas por Estados Unidos, ¿no? Es decir, sin hacer de esto una herramienta de presión para la continuidad de la guerra contra el narco, por ejemplo, ¿no? Siguiendo la lógica de esta acusación de que las Fuerzas Armadas están corrompidas o cooptadas, capturadas por el narcotráfico, y por eso hay que redoblar los esfuerzos de la militarización. Ahora bien, la parte de la manzana envenenada que mencionas, Julio, es importantísima, porque el gobierno de AMLO tiene la obligación ahora, la obligación pública, política, binacional, de replantear la legitimidad de esta guerra contra el narco, pero haciéndolo a partir de una revisión de las funciones del ejército en esta mal llamado combate al narcotráfico. Entonces sería un fracaso del gobierno de López Obrador, del gobierno de la pretendida transformación política, si el caso Cienfuegos queda impune, ¿no? Me parece que será un absoluto fracaso, una deslegitimación de su propio proyecto, y creo que ese es por eso, en el sentido en que Marcelo Ebrard ha dicho que en México no existe un escenario de impunidad y que sería suicida que no pasara nada con el caso Cienfuegos. Sabemos, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Pues que es preocupante que el ejército en este contexto siga concediéndole tanto, que el presidente siga concediéndole tanto poder al ejército, como hemos insistido, que ahora está en control de las fronteras, de aduanas, del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces sí es cierto, digamos, que el presidente, como ha mostrado ya una voluntad política para comenzar a frenar la vergonzosa impunidad histórica militar en el país, como ya ha hecho en algunos casos, aunque podremos decir hasta ahora secundarios, ¿no? De soldados acusados de crímenes de lesa humanidad, como en el caso de Ayotzinapa o Atlatlaya. Pues ahora, como hemos dicho, tiene la obligación, ¿no? de no avanzar en este grado de impunidad, que sería catastrófico si el caso Cienfuegos queda impune, ¿no? Sería suicida, como ha dicho el propio Marcelo Ebrard. Entonces me parece que eso es una obligación del presidente, y en eso consiste, digamos, el regalo envenenado, ¿no? Que ahora queda bajo el doble escrutinio público, tanto de Estados Unidos y su presión binacional, como el reclamo de la ciudadanía mexicana, que estará observando los pasos siguientes en la investigación del caso Cienfuegos. Gracias, Osvaldo. Ricardo Ravelo, en la misma línea de lo que hemos hablado en esta ronda de preguntas, y te agrego nada más, si crees que a fin de cuentas habrá un juicio, un proceso judicial con altos índices de efectividad, como ha dicho Estados Unidos, que espera que se realice en el caso del general Cienfuegos. No, de hecho, bueno, yo marco mi postura en este caso. Yo no creo que se vaya a hacer una investigación a fondo, sobre todo pues con un gobierno que está consintiendo tanto al aparato militar, que obviamente pues la captura de Cienfuegos pues fue un golpe contundente, y aquí lo platicamos. Si no mal recuerdo, parece que Osvaldo hizo una buena disección en ese sentido de cómo por un lado estaban apostando a la militarización como una estructura que blinde al país y le dé seguridad, y por otro lado se exhibe, bueno, a un alto mando vinculado al narcotráfico, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto pues descompuso mucho ciertos acuerdos, ciertas comunicaciones. Se trata de limpiar el aparato, se trata de limpiar la imagen militar, no obstante que está muy sucia, porque, bueno, no solamente está el caso de Cienfuegos, hay, por ejemplo, ahorita referían los militares presuntamente vinculados con la desaparición y muerte de los 43 estudiantes, que en este gobierno pues
por primera vez se enderezaron líneas de investigación que apuntan a la milicia o a algunos militares, que no se había hecho antes, porque como sabemos en la pasada administración pues, se protegió la estructura del ejército. Pero por ejemplo, si se trata de llevar a cabo una investigación a fondo, pues también, y realmente dejar al ejército en una posición de transparencia, pues lo cual veo bastante difícil, pues se tendría que investigar también, por ejemplo, los casos de contratos amañados y de empresas fantasmas, con aquel desvío multimillonario que ya se conoce que hubo en la administración pasada y todavía en esta, ¿no? Eso no se ha conocido. Y sobre todo, lo que sí es importante es hasta dónde realmente estas circunstancias, estas investigaciones van a digamos, a generar que el ejército realmente se abra a la rendición de cuentas, lo cual no ha hecho, y hasta dónde esta estructura, digamos, de élite en el ejército está dispuesta a ello, sobre todo porque el ejército siempre ha sido considerado como un estado dentro del estado, un estado blindado, cerrado, que, como dice Víctor Ronquillo, ha incurrido en crímenes, en desapariciones que están documentadas, en violaciones a derechos humanos durante la guerra Calderón, contra el narco, etcétera, pero que no se ha llevado a juicio absolutamente a nadie, ¿no? De tal suerte que, bueno, creo que es una prueba importante para el gobierno de López Obrador de no dejar dudas, sospechas, y todo esto, ¿cómo se va a lograr? Pues con la voluntad de hacer una investigación creíble, pero es difícil realmente creer que esto pueda llegar a fondo. Me llamó la atención, por ejemplo, que el presidente ahora pida confianza en los jueces cuando él mismo ha cuestionado al Poder Judicial y ha dicho que hay mucha corrupción ahí. Entonces, habría que ver de qué está hecha la Fiscalía de Gers Manero y hasta dónde realmente van a profundizar para robustecer la investigación de la DEA, que me parece que es bastante sólida por las evidencias que se exhibieron, o bien van a desestimarla y van a decir, bueno, no hay delito que perseguir, le declaran el no ejercicio de la acción penal, en fin, pero digamos ya desde su arribo ayer a México, el general Cienfuegos ya empezó a tener un trato bastante diferente, muy especial. Le notifican que va a ser investigado, que ya está siendo investigado. No han dado a conocer el número de carpeta, ni conocemos qué va a ocurrir con él, si lo van a someter a una medida cautelar o no, etcétera. Hay muchas preguntas todavía en el aire. Creo que se impone que el fiscal realmente dé una conferencia de prensa y desmenuce los pormenores de esta investigación para que nosotros podamos conocer, y el país completo conocer realmente cuáles van a ser las tareas a las que se va a abocar la Fiscalía en el caso Cienfuegos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Son las 2:53 p.m. Creo que nos queda tiempo para una última pregunta, un último planteamiento. Así es que, Víctor, Osvaldo, Ricardo, les propongo preguntarnos hacia dónde vamos en lo inmediato. ¿Qué creen? ¿Qué estiman? ¿Qué presuponen ustedes? ¿Hacia dónde nos encaminamos en esto? ¿Hay un tufo de impunidad el que está rodeando todo esto o hay esperanza de justicia? Víctor Ronquillo, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que ambas cosas son ciertas, Julio. Ya algunas semanas atrás mencionábamos que ha habido publicaciones en la prensa, incluso en La Jornada, una nota en donde se hablaba de que diferentes agencias mexicanas habían realizado una investigación sobre el patrimonio del general Cienfuegos. Ahora se dice que esa investigación fue sancionada por la propia Secretaría de Marina y que esto se informó a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que no se encontró nada que pareciera irregular. También se hablaba de que, bueno, las llamadas, los teléfonos, la BlackBerry habían estado al alcance de sus ayudantes. A mí me parece que hay un sector precisamente
incrustado en el ejército, ejerciendo poder con una fuerza política que ha demostrado que busca la impunidad del general. Y no por el general, no se trata solamente de espíritu de cuerpo, se trata precisamente del involucramiento de altos mandos con el narcotráfico, que sin duda permitieron su operación en el Pacífico mexicano, en Guerrero, en Jalisco, en Nayarit. No sabemos tampoco qué fue lo que declaró en relación a ello Edgar Vieitia, ¿no? El famoso Diablo, procurador de justicia en Nayarit. Pero sin duda hay un elemento preocupante, muy preocupante, de que ante esta presión política la investigación sea limitada. De por sí será limitada. Yo lo decía, ¿no? Y en términos de esta detención, iba a ser sentado en el banquillo de los acusados el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas y la guerra contra el narco. Ahora, sin duda, será diferente. Por otra parte, yo sí insisto en esta voluntad política que ha expresado López Obrador, en estas declaraciones también del propio Marcelo Ebrard, a las que hace alusión Osvaldo, y en la incuestionable realidad política que ha permitido llevar adelante, pues sí, una transformación en diferentes ámbitos de la vida social, económica, jurídica de este país. Eso es innegable. La gran pregunta, y con eso cierro yo la intervención y la reitero de nuevo, ¿no? ¿Será capaz el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su voluntad política de ir a fondo en contra de uno de sus principales aliados en su proyecto de transformación? Bien, gracias Víctor, gracias, muy amable. Osvaldo Zavala, pues qué reflexiones te genera esta idea de la impunidad, no solo en México, sino en Estados Unidos también. Claro, creo que el tema de la impunidad es clave y que debe pensarse a largo plazo entre el gobierno de Estados Unidos y México, porque en realidad es lo que constituye buena medida de las contradicciones de la historia de la guerra contra las drogas propulsada por Estados Unidos. Está plagada de ejemplos de impunidad negociada entre ambos países, ¿no? Sabemos, por ejemplo, pues que Estados Unidos ha utilizado históricamente a traficantes para sus fines estratégicos, ¿no? Como ocurrió de un modo notorio en la década de los 80s, cuando con una investigación encabezada, creo que yo le he mencionado antes aquí, por el entonces senador congresista John Kerry en 1989, comprobó que en el contexto de la Guerra Fría, el Departamento de Estados Unidos envió pagos directos a traficantes centroamericanos célebres, el más importante de ellos, Juan Mata Ballesteros, que tenía una flota de aviones que movía cocaína, y que además pues este dinero se recibió directamente del Departamento de Estado, a pesar de que ya había acusaciones formales presentadas en el Departamento de Justicia de ese país, ¿no? El caso de Noriega, que yo mencionaba antes, ¿no? Es igualmente significativo, se toleró, se instrumentalizó sus nexos con traficantes hasta que dejó de tener esta utilidad en el marco de la Guerra Fría, y luego la misma agenda de seguridad nacional estadounidense, que lo había solapado, se viró en su contra y sin mayor problema, pues digamos, fue pasado de aliado a enemigo, ¿no? Y ya en los 90s, y yo quisiera recordar esto porque me parece que es todavía más importante para lo que ocurre en el caso mexicano, el presidente George Bush padre, ¿no? Al principio de su gobierno, indultó a varios de sus funcionarios involucrados en el affair Irán-Contra, ¿no? El mismo tema en el cual participaron también traficantes mexicanos financiando la contrainsurgencia en Nicaragua, ¿no? Estos indultos que hizo el presidente Bush en parte fueron programados, según varios analistas, para zanjar la posibilidad de que a él mismo se le investigara en su responsabilidad en los ilícitos cometidos durante este escándalo. Entonces, pensando en todo esto, no quiero decir con ello que este historial debería justificar o digamos, facilitar este trago amargo de la impunidad en la sociedad. Claro que no. Yo creo que el gobierno de AMLO puede aprovechar el caso para examinar el papel de las Fuerzas Armadas en el supuesto combate al narcotráfico, pero ahora lo puede hacer justificadamente, digamos, en un marco político que no rompa necesariamente su relación productiva con el ejército, ¿no? Entonces, digamos, si utiliza este caso como un mecanismo de fiscalización, de supervisión de las Fuerzas Armadas, puede verdaderamente hacer un cambio transformativo en esta lógica de militarización en el país. Ahora, entonces, lo que creo que yo
yo terminaré diciendo es que el tema, el problema central de la impunidad en este caso es de orden político y no de orden judicial, ¿no? Y ese es el juego que el propio López Obrador ha construido. Él ha articulado un proyecto de gobierno basado en el combate a la corrupción, que ya ha llevado a la detención de algunos militares, como mencionaba también Ricardo, y si abdica en este caso la detención o el proceso real, convincente, público en contra del general Cienfuegos, va a dinamitar su legitimidad y peor, va a empoderar todavía aún más el ejército y su largo, penoso historial de impunidad. Entonces la pregunta que nos queda es si va a prevalecer esta voluntad de transformación que mencionaba Víctor, que yo creo que es genuina, o si este peso largo histórico de la impunidad del ejército va a ser el que se imponga, ¿no? Entonces veremos en los siguientes meses el resultado de este reto, de esta manzana envenenada, como bien le llamaste, Julio. Bien, muchas gracias. Gracias, Osvaldo Zavala. Ricardo Ravelo, te toca cerrar esta mesa. Por favor, tu opinión sobre este tema. Mira, hay varios puntos aquí que vale la pena tocar. Uno, diría, por ejemplo, que por menos fue condenado Jesús Gutiérrez Rebollo por su relación con el cártel de Juárez, en aquel entonces dirigido por Amado Carrillo. Por menos, Acosta Chaparro, el general Acosta Chaparro, fue condenado y llevado a un consejo de guerra. Sí. Donde en 2002, también por presuntos nexos con el cártel de Amado Carrillo. La gran pregunta es, bueno, ¿y por qué el ejército no se hace cargo de Cienfuegos? Lo lleva Acosta Chaparro y el general también Francisco Fernando Quirós, ¿no? Exacto, Hermosillo. Sí. Y ahí, bueno, en aquel momento estaba también Adrián Carrera Fuentes, como un testigo ahí importante vinculado a todo este grupo, ¿no? Pero la gran pregunta es, bueno, ¿y por qué el ejército no abre un consejo de guerra contra Cienfuegos? Dado la magnitud de los delitos, que no son menores, o sea, estamos hablando de lavado de dinero, estamos hablando de tráfico de drogas, distintas drogas, estamos hablando de protección a un cártel, pequeño o grande, es una célula de delincuencia organizada. Ahora, tampoco vemos la participación de Santiago Nieto, digamos, él ahora que va a tener tanta libertad para asegurar cuentas, que pase por un juez, pues bueno, ya estaría actuando de manera abierta, viendo las cuentas del general Cienfuegos y asegurándolas por la presunción de que son producto de actividades criminales. En este caso no lo vemos actuando. Tiene línea del presidente para no hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso hay tanta deferencia al general? Y esto para mí es bastante sospechoso, genera una estela, una nube de sospechosismo, como bien lo decía Julio al arranque de esto, que bueno, permite considerar, inferir con bastante aproximación a una realidad de que este caso va a terminar en la impunidad. Porque de lo que se trata, desde mi punto de vista, es limpiar esta afrenta, curar esta afrenta, limpiar la imagen militar, que, pues, dicho sea de paso, ha sido bastante abollada durante el sexenio anterior y durante ¿no? Ahora que las investigaciones del caso Ayotzinapa apuntan también a militares, que el caso Tlatlaya está impune, que no se conoce bien a bien qué pasó con este fusilamiento de civiles, y ahora lo del general vinculado al narcotráfico, pues bueno, son verdaderamente elementos de verdadero cortocircuito que bueno, pues constituyen una situación bastante difícil de manejar para un gobierno que está apostando por la militarización, con orden o sin orden de Estados Unidos, con un cuerpo militar en entredicho, bajo el reflector internacional de que está vinculado a actividades ilegales, criminales y a fusilamientos, tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Me parece que políticamente no conviene llevar al general a prisión, y van a optar sin duda por sí hacer una investigación, porque van a agotar la investigación, porque ese fue el compromiso con Estados Unidos. Bajo esos términos fue liberado Cienfuegos allá y entregado a México. Tendrán que, digamos, no sé cuánto tiempo lleve, seguramente no será rápido, esto va a ser un tema que lo van a ir administrando
a lo largo de lo que queda del sexenio, para finalmente, es lo que yo considero, con base en todos estos elementos, me permito, digamos, considerar que el caso va a terminar archivado. Bueno, pues Ricardo Ravelo, muchas gracias por tu participación. Sé que además has hecho un esfuerzo para poder conectarte desde donde andas. Todo ha estado muy bien, la imagen, el sonido y desde luego tu participación, tu intervención. Gracias, Ricardo. Gracias, buenas tardes, Julio, y también aprovecho para saludar aquí a mis amigos, que tengan buena tarde, Víctor y Osvaldo. Gracias. Osvaldo Zavala, muchas gracias. Muchas gracias, Julio, un placer como siempre. Un saludo a Ricardo y a Víctor y a la gente que nos ve y nos escucha. Bueno, abrígate bien, Osvaldo, que se ve que está ya complicado. Víctor Ronquillo, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Julio, y también a los colegas. Siempre es interesante, siempre de verdad que se abren muchas reflexiones, ¿no? Ricas. Ojalá que el público pues se interese tanto y la pase también como nosotros, Julio. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables.